8 de marzo. 8 de marzo. 8 de marzo. Otro 8 de marzo. Otro 8 de marzo. Se cumple un año desde que hice un memorable Todo Mal en solitario. Claro, nuestros oyentes estarán notando que esta vez he decidido quedarme. Has decidido quedarte porque probablemente no. O sea, con toda seguridad fue el peor Todo Mal de la historia. Pese a que tenía unos efectos muy graciosos de sonido. Me refiero, te pusiste como unos chorus y unas... Sí, pero a la gente también le tronó un poco aquello que hice. Sí, a mí me gustó. Pero bueno, este año, como el 8 de marzo, pese a que es la fecha en la que se emite, pero no es la fecha en la que se graba, pues bueno, la huelga la vamos a hacer igual. Además, el programa lo subes tú, con lo cual yo no tengo que hacer nada. Exacto, no tienes que hacer nada. Yo el 8 de marzo hago huelga, pero el programa este año se va a emitir porque hemos pensado que teníamos algunas cosas interesantes que hablar en torno al feminismo, pese a que lo hacemos de manera transversal y durante todo el año, pero hemos decidido hacer un podcast temático. Podcast temático. Muy bien, perfecto. Bien. Pues vamos allá. Pues ya está. Especial 8 de marzo. Esta es la presentación que tienes preparada tú para el Día de la Mujer Trabajadora. Sí. ¿Se sigue diciendo el Día de la Mujer Trabajadora? Porque ahora es como el Día del feminismo, ¿no? Claro, pese a que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, sigue siéndolo. Pero claro, por extensión, todo el mes de marzo es el mes del feminismo, el mes de poner mujeres en todas partes, conciertos con mujeres. Todo violeta y morado. De repente la gente se pone a hablar de Marie Curie y de otras mujeres que el resto del año ignoran y tal. Pero bueno, he de decir que, claro, mi relación es ambivalente con el 8 de marzo. Por una parte, me flipa y me parece fantástico, pero no soporto la hipocresía de algunas personas que el resto del año son abiertamente machistas, pero en marzo de repente les parece bien esto de la mujer, venga, qué graciosa, y te dicen felicidades. Y te ponen una foto de estas de Facebook, así un cartel que pone con la flor, con unas flores y nuestras madres y nuestras hermanas, no sé qué. No. Pues no. Pues nada, pues viva el feminismo. A tope. ¿Qué cosas odias en este selecto 8 de marzo? Pues como es un cosas que no también temático sobre cosas que odio del machismo, pues bueno, podría estar aquí 100 horas. Claro. Pero he hecho una breve selección. A ver. La primera de ellas es algo de lo que hemos hablado mucho tangencialmente, pero sobre lo que hoy quiero poner el foco. Hombres que se apropian de mi discurso. Hombres que hace 5 años me llamaron exagerada, loca, feminazi, histérica, o si no me lo llamaron, lo pensaron, me discutían con argumentos de puta mierda. Pero es que la violencia es violencia, pero es que lo que tampoco se puede es pasar al otro extremo ahora. Y de repente pasan 5 años y los veo repitiendo a veces con una literalidad que es insultante mi propio discurso, pero jamás los verás reconocer que esa formación, esa evolución que han tenido, se la deben a una mujer, a mí o a quien sea, a su prima, a su hermana, a su novia, a cualquier mujer, ¿no? De la que ellos estén aprendiendo. Ellos repiten ese discurso, pero jamás te dirán, oye, una cosa, hace unos años fui yo un poquito machirulo contigo, claro, y al final resulta que tenías razón y bueno, pues imagino que discutir conmigo y que yo fuera un gilipollas te causaría pues un poquito de ansiedad, un poquito de sufrimiento. Mira, me sabe muy mal porque, chica, tenías razón. Esto me ha pasado 0 veces, Escaliburcio. Pero verlos repetir mi discurso como loros, 200.000. Que igual que no hace falta que lo publicaran, o sea, podrían decírtelo por privado y claro, te valdría, claro, ¿no? Hombre, por supuesto, yo no necesito que me hagan aquí una plaza en el pueblo ni que vengan esos hombres todos ahí en manifestación con pancartas, Monty tenía razón. No quiero reconocimiento público. Lo que quiero es que se repare el daño que nos causa, porque de verdad estar discutiendo todos los días con estos señores
es una cosa agotadora. Quiero que se repare y quiero que se reconozca que todo esto que hacemos las feministas sí, de verdad tiene, o sea, es una labor que se tiene que reconocer, porque es una labor pedagógica que a mí no me, o sea, que yo no tengo por qué ser la madre de estos señores y ir ahí enseñándoles, pobrecicos que no aprenden el feminismo, venga, estudia un poquito más. No tengo por qué hacerlo. Y lo hago. Pues coño, dad las gracias, maleducados. No, y además si tan feminista eres, el tema de la reparación lo deberías tener ya controlado. ¿Qué van a tener controlado? Tener controlado nada. Tener controlado nada. Pues mira, yo odio mucho que en las películas y en las series las mujeres normalmente cuando tienen que beber algo en un bar o en su casa, beben vino. ¿Beben vino? Sí. Porque, o sea, los hombres beben cerveza y las mujeres beben vino. Ajá. No entiendo, a no ser que quieran mostrar una mujer muy independiente, muy ajena al establishment, muy punky, muy tal. Entonces igual bebe cerveza. Pero si es una mujer más o menos normal y tal, bebe una copa de vino, normalmente tinto, para mostrar cierta elegancia y cierto tal. Pero es que además el contraste es espectacular. Normalmente si ves una serie o una película sobre policías, si hay un policía hombre y una policía mujer, el policía hombre bebe cerveza con sus compañeros y la policía mujer en su casa sola bebiendo vino. Es que es una imagen que es constante y recurrente. Sí, yo mi relación con el mundo del vino es ninguna. Porque claro, no me gusta, me pongo borracha con un trago, de verdad nunca he entendido esta cultura del vino, no me interesa. Quiero decir, esto que... Bueno, tú sabes que yo tuve una compañera de piso, no voy a dar más datos para que no la ubiquemos más, pero que se pasaba la vida yendo a catas de vino, sí. Ella era alcohólica, pero le gustaba recubrir esas como algo cultural. No es que me voy a una cata, te vas a ponerte ciega. Lo que pasa es que tú te crees que como te llevas la copa de tu casa y la mueves un poquito así, la hueles y dices, no sé qué, afrutado, maderado, no sé qué, te crees guay. Pues es una borracha. Y ya está. O sea, sí que hay mujeres que le pegan al vino, por supuesto, pero es verdad que sí, que se le da así como ese glamour absurdo. Pues no, lo odio. O sea, la gente normal bebe cerveza. Pues a beber cerveza. Joder. Ya está. Pues mira, mi siguiente cosa que no, me voy a permitir hacer aquí un pequeño discurso y tiene que ver con que estoy hasta el coño, te lo digo, hasta el coño, de que los hombres no toquen los hombres músicos no toquen versiones de mujeres y no citen entre sus influencias a mujeres. Hay gloriosas excepciones y luego está también los que lo hacen para darle el punto de humor. Qué risa que canto una canción de una chica, ¿no? Canto Girls Just Wanna Got Fun de Cyndi Lauper porque, que decir algo. Porque queda gracioso y tal. Pero cuando tú le quitas el componente humorístico, ¿cuántos hombres conoces que hagan versiones de mujeres en su repertorio con total normalidad? Muy pocos. Yo solo he visto a Stone Circus tocando una versión de Alanis Morissette, que yo recuerde. Pero no ves a un tío cantar versiones de Tina Turner, ni de Patti Smith, ni de Joan Jett, ni de cualquier mujer. En cambio, todas las mujeres músicas estamos hartas de cantar versiones de tíos. Es una cosa que hacemos todo el rato. De hecho, otra cosa que me llama la atención es que cuando las mujeres cantamos canciones de tíos, no nos preocupamos en cambiarle el género a la letra. El tema del género, sí. La pobre Ana Torroja, sin ir más lejos, se ha pasado toda su vida cantando canciones en masculino porque el ego de Nacho Cano no le permitía que ella las adaptara a su género. Entonces era un fenómeno que a mí se me ha llamado mucho la atención, que es una mujer pero cantando por la voz de un hombre. Es decir, cantando una letra desde el punto de vista de un hombre. De hecho, siempre me ha chirriado y yo creo que a todo el mundo le chirría. Claro, es que al único que no le chirría es al Nacho Cano y a sus cojones morenos, ¿sabes? Pero en cambio, un hombre cantando Estoy sola o cantando Loca de Luz Casal, ¿tú te imaginas a un hombre cantando Loca de Luz Casal? No, para nada. Eso es imposible. A un hombre hetero, ¿vale? Eso es imposible. Hablamos de hombres heteros, porque hombres homosexuales seguro que han hecho grandísimas versiones de Loca de Luz Casal. Pero un hombre hetero cantando una canción ya de una mujer, que además la letra sea muy femenina y con pronombres personales femeninos y palabras femeninas, eso no pasa. Y de verdad, de aquí interpelo desde aquí a los músicos. Mira, sí que lo hace Onanua, que es un oyente nuestro,
Claro, por eso es oyente nuestro y por eso es así. Todo tiene sentido, sí. Pero desde aquí quiero interpelar directamente a esos hombres músicos. Quiero veros hacer versiones de mujeres. Quiero veros citar a mujeres entre vuestras referencias y entre vuestras influencias. Y si no lo hacéis, que sepáis que estáis poniendo la zancadilla a la igualdad. Porque ya está bien de que resulta que a ninguno os ha influido Billie Holiday, ni os ha influido Tina Turner, ni os ha influido Patti Smith, ni os ha influido ninguna mujer, ¿no? Solo os han influido hombres, solo tocáis canciones de hombres y solo os gustan los hombres. Claro, ya estamos con que las mujeres hacemos música para mujeres y los hombres esa universalidad de todo lo que ellos hacen. Pues eso, señores, se tiene que acabar. 2020 quiero desde ya a todos tocando versiones de mujeres. Y si no lo hacéis, voy a ir a vuestros conciertos de mierda y os voy a tirar cosas. Os voy a increpar entre canción y canción y os voy a gritar machirulos y ya está, y es lo que voy a hacer. Porque ya me voy a poner con este tema muy en serio. Que lo sepáis. Te veo muy decidido. Quiero una cuota de versiones de mujeres en todos esos grupos de hombres con guitarras que me tenéis harta ya. A tocar Ella Baila Sola desde ya. Pero ya. Y te digo una cosa. Amores de barra. Ahora ya. que sacas el tema de Ella Baila Sola. La próxima vez que un señor, cuando nos escuche a dos mujeres cantar a dos voces, nos diga, parecéis Ella Baila Sola, le voy a partir la cara. Y lo digo aquí abiertamente, es una amenaza. Lo es. Porque claro, como los hombres no saben cantar a dos voces, porque solo saben cantar al unísono como hooligans, con honrosas excepciones, la gran mayoría de ellas no heteros, te lo tengo que decir. Los hombres heteros no saben hacer coros. No. Lo llevan mal. Entonces, cuando ven a dos tías cantando, ¡oye, Ella Baila Sola! Primero, como si fuera un insulto. Ella Baila Sola cantaban de maravilla. Y fueron unas visionarias. Pero dejad ya eso, que no tiene nada que ver, que no han inventado Ella Baila Sola las armonías vocales, que es vuestro único referente. Gilipollas. Uy, cómo me estoy creciendo. Sí, te estás viniendo arribísima. Ahora, todo lo que venga ahora es bajón. Cuesta abajo. No, pero en serio, le he dado este tono violento porque como es el 8 de marzo y es necesario. Un día al año que a mí se me permite ser agresiva y los tíos dicen, vaya, hoy no le puedo replicar, que es su día. Pues yo aprovecho esa pequeña válvula de escape que me dais para deciros muy claro, harta me tenéis. Pues la cosa que me queda a mí, como te veo tan arriba, te la puedo dejar en bandeja para que tú la completes. Genial. Porque he de mencionar a mis compañeros hombres, todos ellos, lo perdidos que se encuentran cuando desde el feminismo se nos pide que nos hagamos a un lado y no protagonicemos el movimiento feminista, ya sea en el 8 de marzo o cualquier día o cualquier cosa, y ese sentimiento de estar perdidos, de no saber, pero entonces ¿qué hacemos? Chico? Callarte. Pero es que ocurre mucho porque realmente es una sensación real, yo la he sentido también, de decir, vale, Pobrecitos. pero entonces, claro, yo quiero ayudar en el feminismo, pero si no puedo hablar y no puedo protagonizar, no puedo encabezar nada, no puedo llevar la pancartita, no puedo hacerme un canal de YouTube hablando de feminismo, no puedo... Entonces, ¿qué puedo hacer? Y hay me hace mucha gracia ese sentimiento que yo ya he sentido, pero ahora veo en otros que es gracioso. Es gracioso porque en realidad, claro, pobrecitos, porque ellos lo que quieren es, si hay que ser feminista, quiero destacar como feminista. Sobre todo es qué me reporta si soy feminista. Vale, soy feminista, lo habéis conseguido, me habéis convencido, pero ahora, ¿esto qué me puede aportar a mí? Claro, en el momento que no hay reconocimiento... No, y luego también está el qué puedo aportar yo, porque claro, ellos creen que tienen valiosísimas aportaciones y claro, es como, perdona, hacedme caso. Claro, pero quieren aportar, vale, queremos aportar algo, no queremos que nos aporte, a nosotros no nos aporta nada, pero queremos aportar algo. Ahora, las cosas que tenéis que proponernos para aportar no nos interesan mucho porque nosotros no las valoramos. Claro. Que es lo que se dice, ¿no? En la manifestación del 8M. Claro. Pues en vez de ir a la manifestación del 8M, porque no tenga... Cubre a tus compañeras del curro para que no sé qué, bla, bla, bla. Pero claro, como no valoramos eso... Claro. Entonces... De que me quede en casa yo cuidando a un bebé así, sin fotos ni nada. O sea, ¿qué? Claro, pero eso no es muy importante, ¿no? Claro. No es muy importante, pero eso es lo que haces tú todos los días, eso no es importante. Dame una tarea más importante, más guay. Claro. No sé... Si quieres me puedo pegar con un policía. Puedo hacer una barricada. Claro. Pero cuidar de los críos... Ya. No lo puede hacer tu madre. Claro.
Sí, así es. Esa es la movida. Esa es la movida. Pues bueno, pues nos ha quedado en cosas que no, fantástico. Muy feminista. Todo bien. Señoras. ¿Qué tienes que decir de las Pues mira, señoras en este 8M? Como estoy hoy así beligerante, Estás muy beligerante. estoy muy beligerante y muy vehemente, pues entonces vamos a hablar de un temita que de verdad no puedo estar más harta. Hay que hablar ya, sí. Hay que hablar ya, pero quiero decir, esta es la última vez que vamos a hablar, porque esto lo tiene que escuchar toda España, tiene que tomar nota y por favor vamos a pasar página. Hoy vamos a aprender qué son las cuotas y qué no son las cuotas, para que paréis ya de hacer el subnormal. Bueno, el subnormal se puede decir. El subnormal se puede decir. Vale, pues el gilipollas también. Basta gilipollas. ya. Basta. Mira, esta semana sabrás que ha salido Candela Peña, que a partir de ahora Candela Peñazo, porque esta mujer a la que yo admiraba, porque Hola está sola. A la que mucha gente admiraba. Hola está sola para mí fue una revelación cuando yo tenía 20 años, era una de mis películas favoritas. A mí me parecía una cosa súper empoderante, súper feminista. Candela Peña me parece graciosa, pero bueno, no pasa nada. Estamos acostumbrados a que nuestros ídolos tengan pies de barro y a que nos traicionen. Pues bueno, pues una más, Candela, pues ya está. A mí a estas alturas de la vida, quitarte de ídola es que le he cogido la práctica ya. Entonces no me cuesta nada. Ya está. Ayer te admiraba, hoy no. Hasta luego. Cancelada. Cancela Peña. Total, que esta mujer ha salido, para el que no lo sepa, diciendo unas barbaridades que bueno, ¿lo pinchamos o que le jodan? Claro, lo pinchamos, pues lo escuchamos. Lo pinchamos. Venga. Yo si hago una serie no quiero que todos los departamentos los dirijan mujeres, quiero que lo dirija la persona que es idónea para eso. A eso me refería yo a veces cuando he dicho lo de las cuotas y tal, y que yo quiero igualdad de salario, quiero igualdad de unas cosas, pero de otras no. Bueno, pues yo qué sé, que nos ayuden al cine, porque si es una directora que es un truño de directora y hace un mojón de película, pues no le deis dinero, yo no sé cómo decirte, solo porque sea mujer. Es que eso es lo que yo no entiendo de este todo discurso que hay. Pues aquí está. Estas declaraciones, que no son más que el eco, la repetición de lo mismo que dijo Alaska en El Hormiguero, que yo no sé cuánto cringe puede tolerar un ser humano, porque Alaska, hablando de cuotas en El Hormiguero, yo de verdad es más de lo que puedo soportar. Y es este discurso de las amigas de los hombres en este caso, pero que por supuesto millones de señores repiten como loros. A mí me duele un poquito cuando lo hacen estas mujeres, porque primero lo hacen desde una posición de poder, desde un altavoz muy potente. Segundo, porque ese altavoz que ya tienen se amplifica por 1000 desde el momento que ellas dicen lo que todos los señores quieren oír y reciben estos aplausos. Candela Peña incendia Twitter diciendo una verdad incómoda. Mira, de verdad. Vamos a ver. Ellas dicen, repiten esta falacia de que las cuotas van a servir para poner a mujeres muy malas en puestos de poder, ¿no? Sí. Y lo dicen y se quedan tan anchas. Vamos a ver, ¿qué son las cuotas, Caliburcio? Las cuotas son un sistema ¿Qué son las cuotas? Que pretende acabar con esta injusticia histórica que supone que los puestos de poder y en general, pues un montón de cargos directivos o simplemente cualquier puesto de trabajo. Cualquier puesto de trabajo, no. Cualquier puesto de trabajo codiciado o que implique poder, valorado, que no sea un puesto de trabajo feminizado. Tradicionalmente, ante dos candidatos, uno hombre y una mujer, en igualdad de condiciones, se tiende a contratar al hombre. ¿Por qué? Pues por un montón de razones. Por motivos estructurales, porque se considera que los hombres son más inteligentes, por motivos familiares, ¿no? Porque se presupone que las mujeres, si van a ser madres, no van a poder atender bien el puesto. Luego las mujeres son cuidadoras y por lo tanto siempre pueden tener más problemas. Claro, en se casa, les presupone falta de ambición a las mujeres, porque además desde los puestos de poder se ha favorecido tradicionalmente mucho las reuniones. Como se han tomado muchas decisiones de poder en los bares al acabar la jornada laboral, donde las mujeres no pueden estar porque además de trabajar tienen que tradicionalmente hacerse cargo de los hijos, con lo cual se ha favorecido que haya espacios de poder a los que las mujeres no pueden acceder, como son las reuniones después de trabajar en el bar. Además, hay un sesgo que está comprobado, que si los entrevistadores son hombres, tienden a favorecer la contratación de otros hombres. En cambio, cuando se han hecho estudios de currículum ciego, que significa que no sabes ni el nombre, ni la edad, ni el género de la persona, suele ser un reparto más paritario. Es decir, aparece de manera natural la paridad.
Entonces las cuotas no sirven para que mujeres poco profesionales o que no saben hacer su trabajo o la primera que pase por la calle de repente la pongamos a dirigir nada. Sirve para que mujeres que están exactamente igual de preparadas o incluso mejor que muchos hombres puedan tener las mismas oportunidades. Sí, es decir, esquiven el prejuicio, ¿no? Vamos a corregir una desigualdad que se da de manera estructural en nuestra sociedad. Por otra parte, me mosquea mucho el tema de la calidad, cuando se alude a la calidad, porque esto solo se alude para hablar de las mujeres. ¿Cuántos hombres pésimos hay en el cine español dirigiendo películas de mierda? ¿Cuántas películas de mierda subvencionadas dirigidas por tíos ha habido? Muchísimas. En cambio, a Candela Peña le molesta que a una directora mala le den una subvención. Pues Candela Peña, te voy a decir una cosa, también tenemos las mujeres derecho a ser igual de malas que han sido los hombres, a hacer putas mierdas de películas como han hecho los hombres y a recibir subvenciones para auténticas basuras como han hecho los hombres. Sí. Lo ideal sería que en un futuro recibieran subvenciones efectivamente las personas que mejores proyectos tengan. Pero vamos a ver, eso sucederá cuando tengamos igualdad. Y hoy, por ejemplo, en mi Facebook me han dejado un mensaje que no me he molestado en contestar porque yo tengo mejores cosas que hacer. He eliminado a esta persona, simplemente le he contestado un poquito y luego le he eliminado para que a él le llegue la notificación, pero cuando vaya a entrar a mi muro no le deje y entonces le dé mucha rabia. Que es una práctica que a mí me gusta muchísimo hacer. Porque me imagino a estos hombres en su casa y me ha borrado, feminazi, no sabe discutir. Me encanta. Y lo disfruto. Pero voy a contestarle aquí, delante de toda España. Muy bien. Contéstale. Bueno, pues el comentario me decía, pues yo el tema de las cuotas no lo veo nada claro. Vaya. Plot twist. Y me gusta mucho porque aquí va a utilizar una técnica que él se creerá que es súper inteligente, que es decirme, primero porque también limita el número de mujeres que podrán acceder a un puesto. Me lo vende como que las cuotas son negativas para mí. Claro. Me dice, con esto, Irene Montero, por ejemplo, no podría haberse hecho un grupo de trabajo en el que son todas mujeres excepto 2 hombres. Esta táctica de decirte, que las cuotas también son malas para ti. Mira, perdona, no, déjame, por ahí no vayas, por ahí no me insultes. Y luego dice, es como decir que os hace falta ese cupo para poder llegar a ciertos sitios que no sois capaces por vosotras mismas. O sea, todo lo contrario de lo que pienso. Porque él piensa que las mujeres somos listísimas, que su madre y su hermana le han dado la vida, no sé, las mujeres son un ser maravilloso y somos los más. Entonces, chica, estáis diciendo con lo de las cuotas que sois tontitas. Mira, vamos a ver, hay millones de estudios que demuestran y que avalan la existencia del techo de cristal. Y que, ¿qué me estás diciendo entonces? Porque si tú estás diciendo que sin las cuotas, de manera natural, las mujeres conseguiremos por nuestros propios méritos el poder, ¿qué estás diciendo? Que no lo tenemos porque somos inferiores, porque somos tontas, no somos directivas de nada, porque, chica, nos estáis esforzaos un poquito más. Mira, de verdad, o sea, 2020, tener que escuchar esto... Claro, es que se contradice mucho ese tema de con las cifras en la mano y tú negando las cuotas, estás admitiendo que las mujeres te parecen peores. Sí. Estás diciendo que las mujeres estamos menos capacitadas cuando, además eso está rebatido, que esto no lo digo yo, que hay estudios que no están hechos en la universidad de tus cojones, como vienes aquí a decir, que avalan esto. Quiero decir, que no nos lo estamos inventando, que es una realidad. Aparte, ¿de verdad te sorprende? ¿Te sorprende que haya machismo? ¿Te sorprende? O sea, quiero decir, ¿te parece raro o algo? Porque a mí me parece, no sé, me parece muy normal. Y luego sigue y dice, me interpela directamente a mí. Por otro lado, ¿tú irías a un festival en el que supieras que se te ha llamado para cumplir un cupo por ser mujer y no por tu música? Mira, vamos a ver. Que vengas a mí, que llevo 20 años en la música, a hacerme esta pregunta... Primero, a mí cuando me contratan, ¿tú te lo planteas? Si te llaman porque eres hombre o porque eres guapo o porque le gustas al primo de no sé quién. ¿Tú te lo planteas? A mí me llaman para tocar. Primero, yo voy y toco. Claro. Yo no tengo por qué añadirme allá a la precariedad que supone ser músico y a la precariedad que supone ser mujer música, añadirme ahora este componente moral. Aún así... lo hago, porque yo el 8 de marzo llevo haciendo huelga un montón de años y cuando me llaman entidades, ayuntamientos o salas de conciertos o programadores que solo programan mujeres en marzo, yo les digo que no. Les digo que no. Ahora, lo digo yo porque yo tengo el privilegio de que la música no es mi única fuente de ingresos ni mi fuente principal y me lo puedo permitir. Pero cualquier compañera que no se pueda permitir perder trabajo,
es igual de íntegra que lo soy yo. Porque estos hombres que nos interpelan como, ¿y tú qué haces? Bueno, ¿y qué haces tú, señor? ¿Qué haces tú por la igualdad, además de discutirme en Facebook? Porque estoy un poquito harta de que ahora resulta que si tú como mujer vas a tocar a un festival en el que no hay otras mujeres, como que se te exija a ti que no toques. Claro. Que se te exija a ti que te posiciones, que se te exija a ti que no vayas a tocar ahí porque no contratan mujeres. Ah, vale, ¿y tú qué estás haciendo? Porque lo tengo que hacer yo, porque como soy mujer, me preocupa mi causa, entonces tengo yo que perder trabajo, porque claro, esto es incoherente. Perdona, también es incoherente que tú no hagas nada, porque se supone que a ti te debe preocupar la igualdad igual que a mí, o eso dices, ¿no? Entonces que me interpelen a mí diciéndome eso, aparte como diciéndome, ¿cómo te sentaría que te contrataran solo por ser mujer? ¿Pero por qué me tengo yo que plantear esto? Aunque una mujer la llamen solo por ser mujer, en un festival, da igual, se merece ese sitio, porque millones de tíos han sido contratados siendo pésimos o porque son amigos de no sé quién, porque el enchufismo está súper presente en este país, en todas partes, y el enchufismo nos parece un motivo legítimo y nadie se plantea, ay, mira, me está ofreciendo este tío que es colega mío tocar en su festival, voy a decir que no, porque claro, me están contratando por enchufe, no por la calidad de mi música. ¿Pero somos gilipollas? ¿O que de verdad, cómo te atreves? How you dare? Por favor, ponme aquí a la Greta Thunberg. How dare you? Y luego dice, por ejemplo, la ley que obliga, o sea, creo que hay que buscar otras soluciones. La ley que obliga a empresas a dar las mismas bajas laborales por embarazo a hombres y a mujeres es de puta madre. Garantiza que ninguna empresa no contrate a una mujer porque se vaya a quedar embarazada. Mira, de este tema llevan meses, años, mujeres feministas hablando sobre este tema y porque esta medida, pese a que puede parecer muy atractiva, no es todo lo eficiente ni todo lo feminista que parece. Entonces, por favor, leed, informaos antes de hablar y no metáis la pata con el tema de las cuotas porque estáis haciendo el ridículo. El ridículo. Estáis haciendo el ridículo porque estáis pareciendo unos ignorantes, unos machistas que quieren que la igualdad llegue por arte de magia y además estáis poniendo zancadillas a que la igualdad sea real. ¿A qué tenéis miedo? Oscar Iburcio, ¿a qué tienen miedo estos hombres? Estos hombres tienen miedo a que el mundo vea su propia mediocridad. Claro, pero es que es como que ellos dicen, jolín, es que ahora querréis la mitad de todo. Pues hombre, exactamente eso es. Claro, es que nosotros sí que nos hemos dado cuenta, gracias al feminismo, que nos beneficia un poco este sistema en el que por defecto se nos tiende a contratar más a nosotros y da mucho vértigo pensar que este privilegio se va a esfumar. Claro, ya pero no sale tan gratis. Ahora de repente sí que va a haber una meritocracia real para nosotros. Claro. O sea, porque para nosotros sí que existe. Lo que están diciendo todos estos tíos, lo que quieren decir es no es que vayan a contratar a tías mediocres, es que van a dejar de contratar a tíos mediocres. Y eso igual me incluye a mí. Es que yo de verdad creo firmemente que el sistema de cuotas va a favorecer acercarnos más a la meritocracia. No creo que vayamos a tener nunca meritocracia absoluta en un sistema como el que tenemos, pero sí que creo que va a favorecer, y este es el siguiente tema que quiero tratar, que es el tema de la calidad. Por ejemplo, en la música. Esta semana he escuchado a algunas mujeres, músicas, decir que no nos interesa que se nos contrate solo por ser mujer, porque claro, se van a contratar a mujeres malas y eso habla mal del colectivo de mujeres músicas. Todo lo contrario. Bueno, es que no a mí tiene esto me parece sentido. una barbaridad. Me parece un discurso facilito y atractivo de repetir, pero que creo que hay que dar una vuelta. Primero porque las mujeres tenemos derecho a ocupar todo el espectro de la calidad musical, exactamente igual que han hecho los hombres. Un montón de hombres han triunfado en la música, desde los Sex Pistols hasta Bach, ocupando todo el espectro de la calidad musical. Hombres. Y han fracasado también, es decir, muchos hombres han tenido éxito siendo mediocres, claro, y muchos hombres simplemente han estado, no han triunfado tampoco mucho. Claro, como lo que pero tú decías nadie antes. les ha cuestionado su legitimidad. En el cine español hay muchas Claro. pelis que no se comen un torrado tampoco, pero que están dirigidas por hombres, tienen subvenciones y están ahí dirigiendo películas. Claro, pero aún así hay muchos hombres que simplemente se lo han pasado bien con la música, siendo muy malos. Millones de hombres todos los domingos en este país se juntan con sus amigos en un local de ensayo para destrozar versiones y luego una vez cada 3 meses hacen un concierto al que van sus mujeres y se lo pasan bien y ya está. Y parece que eso a las mujeres se nos tiene vetado, porque parece que, claro, como tenemos que demostrar
que somos muy buenas, por favor, las que seáis malas, no se os ocurra hacer ningún concierto, ni grabar ningún disco, ni mucho menos triunfar siendo malas, porque estáis hablando mal del colectivo. Y aquí vamos al tema que a mí más me preocupa, que es la representatividad y la falta de individualidad de las mujeres, ¿no? Los hombres responden por sí mismos, pero las mujeres parece que tenemos que representar al colectivo. Cada vez que una mujer toca una guitarra eléctrica en público, está representando cómo tocan las mujeres la guitarra eléctrica. Sí. Y eso es una ansiedad que se nos añade con la que es muy difícil estar cómoda en un escenario, porque tienes una losa, no solo por dar un buen concierto o llevar adelante tu proyecto, sino porque como seas una puta mierda, alguien va a decir, es que las tías no saben tocar. Y esto tiene que acabar ya, porque ¿cuántos hombres han hecho el ridículo en escenarios? ¿Cuántos? Miles. Infinitos. Y nadie, cuando Pitingo lió aquella que lió en el Rock in Rio, que eso fue una maravilla, aunque el pobre, he de decir que la culpa no fue de él, que dio mal el tono, pero bueno, cuando Pitingo la lió como la lió, nadie sacó conclusiones sobre cómo cantan los hombres. Ya. Se metió con Pitingo, claro, con él. Porque Pitingo representa a Pitingo. Claro. Pero ahora resulta que a algunas mujeres músicas nos preocupa que triunfen las Heinz, que a mí me parecen horribles, porque claro, están dando mala imagen de nosotras. Claro. No, perdona, las Heinz se representan a sí mismas y tienen todo el derecho del mundo a ser malas. Y tienen todo el derecho del mundo a triunfar siendo malas. Igual que han hecho cientos de grupos de tíos. En el humor pasa también bastante. Mucho. De hecho, lo hemos vivido y lo hemos debatido tú y yo en privado del tema de cuando sale una humorista mujer y no nos ha gustado, ¿no? Ya, que nos claro. preocupa, ¿no? Nos preocupa y ay, joder, me gustaría que me gustara, me gustara, pero no tal. Y claro, y es lo que dices tú, ¿no? O sea, joder, anda que humoristas, joder, casi más que músicos. O sea, no habrá humoristas malos. Bueno, claro. Como no, o sea, pues ya va siendo hora de que haya humor hecho por mujeres sobre todo porque que no conecte contigo. Porque esta trampa de la calidad lo que hace es seguir perpetuando el sistema de que si los tíos ocupan el 90% del espacio siendo malos, mediocres, buenos y virtuosos, pero las mujeres solo podemos acceder siendo virtuosas, claro, ese 10% es como esa trampa que nos reservan ese 10% del espacio para aquellas que seamos muy buenas. Claro. Esto hace, a su vez, que las tías, que muchas de esas tías que llegan a ocupar ese pequeño espacio se sientan muy orgullosas porque les ha costado muchísimo llegar hasta donde están, porque evidentemente nadie se lo ha puesto fácil, todo lo contrario, porque se les ha reservado un espacio muy pequeño. Entonces ellas caigan en esa trampa, porque son muchas las mujeres que triunfan, que tienen este discurso, de decir, no, si tú eres buena y te lo curras, al final llegas. Claro, porque es lo que has vivido tú. Y lo que están diciendo es, si no llegas es porque eres una vaga, y eso es muy peligroso y muy dañino. Y aunque es un discurso muy atractivo, porque tú desde tu individualidad dices, yo me lo he currado y he llegado, ya cariño, pero hay otras muchas mujeres muy buenas que nunca van a llegar y que nunca van a ser conocidas, y luego hay muchas mujeres mediocres que también tienen derecho a estar ahí. Porque si la calidad solo se la vamos a exigir, o sea, si este tema de la calidad solo va a ser para las mujeres, esto es una discriminación. Sí, tal cual. Y además, de verdad, creo que tiene mucho que ver con este tema de la representatividad. Basta de sacar conclusiones sobre cómo tocan las mujeres, o cómo cantan heavy metal las mujeres, o cómo hacen las mujeres, o cómo tocan las mujeres la batería. Porque todas estas generalidades de es que las mujeres baterías tocan menos fuerte, pero son más técnicas. Todas estas chorradas. O sea, ya está bien. Cada mujer músico se representa a sí misma. No existe tal cosa como el género, bueno, esto del rock, ¿no? De rock, metal con chica al frente. Yeah. Bueno, basta ya. Basta ya. Mujer no es un estilo de música. El tema de la representación que dices en el mundo de las mujeres humoristas, porque sí que ha habido un boom en cuanto al humor feminista o al humor de mujeres, y cómo están intentando asaltar la televisión y no paran de fracasar porque hay unas expectativas tan altas depositadas en ellas. Muchas mujeres humoristas que triunfan en Instagram y en YouTube dan el salto a la televisión, y como no se consigue la expectativa que hay alrededor de vamos a intentar revolucionar el humor, y como no lo revolucionan, a los 3 meses el programa se cancela. Bueno, algunas mujeres yo creo que sí que lo han conseguido revolucionar. Por ejemplo, Susi Caramelo, ¿se llama? Susi Caramelo, por ejemplo,
lo ha petado muchísimo y mucha gente la conoce, pero el programa donde estaba, que eran Las que faltaban, se llamaba, ese programa ha sido cancelado. Sí, pero yo creo que a lo mejor lo que pasa es que puede fracasar en la televisión, en el tema más, o sea, como en los medios más tradicionales, pero al fin y al cabo Internet es hoy en día casi más poderoso. Sí, oye, menos mal que está Internet para seguir avanzando en pero todo yo esto. creo que no es un menos mal, sino que en realidad es causal, es decir, quién ve tele y quién ve Internet. Yeah. Entonces, creo que no significa menos mal que está Internet, no, significa que algo nuevo, como es el humor feminista, quizás solo tenga su espacio en Internet, que es donde está la gente... O en el vivo, con en Internet, exacto, en los espectáculos en vivo. Que es donde está la gente que quizá demanda o está preparada o le gusta ese tipo de humor. Y no sé, yo creo que de verdad pienso que las cuotas no creo que vayan a ser ningún apocalipsis, no creo que nadie tenga que estar preocupado y creo que de verdad es hora de dejar de repetir estos discursos tan básicos y plantearse de verdad qué pasa. ¿De verdad crees que no hay suficientes mujeres buenas? Porque eso es lo que estás diciendo. Claro. Y eso que estás diciendo es un insulto. Por favor, ya vale, ¿sabes? Ya vale. No querría complicar más la movida, pero yo lo abro a ver qué me puedes contestar a esto, en el sentido de... muchos hombres se pueden quejar de cuotas cuando se contrata a una mujer que según ellos es mediocre, pero porque realmente se la está contratando por otras circunstancias también propias del patriarcado. Estoy hablando, obviamente, de la belleza y del atractivo físico, cuando se contrata a mujeres por su atractivo físico y no por otras cosas. Pero es que se lo ha hecho toda la vida. Claro, se hace toda la vida, pero se está utilizando para atacar a las cuotas. Cuando son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Ya, pero por ejemplo, es que esto es absurdo, porque esto es una cosa que ha hecho siempre. Quiero decir, Pilar Rubio, cuando estaba en Sé lo que hicisteis, por ejemplo, ¿estaba por su calidad como periodista? No. Evidentemente no. Estaba ahí porque es guapa, pero porque el propio público demanda una cuota de mujeres guapas en los programas de televisión. Esto no es ningún... No hay más que poner la tele, ¿no? Sí, sí. Y entonces... Que me utiliza esto como argumento cuando esa cuota siempre ha existido, esa cuota no es de ahora. No queremos poner una cuota de mujeres en los programas de la tele porque ya existe, siempre ha existido. Hablamos de puestos de poder y hablamos de favorecer que mujeres muy preparadas, a las que se las discrimina por ser mujer, no tengan esa discriminación. Punto, no pasa nada. Y sí, estáis en lo cierto, queremos la mitad de todo. Y esto que a mucha gente le suena agresivo, tendrían que preguntarse por qué. ¿Por qué te suena agresivo que las mujeres quieran la mitad? Pues claro que queremos la mitad. Por supuesto, ¿qué problema hay? Porque a mucha gente es como que sí, quiero igualdad, pero la idea de la mitad les suena como muy agresivo, porque en realidad no están nada preparados para soltar esto que significa. Hay mucha gente... Claro, pero no es ni más ni menos que soltar el privilegio. Y de verdad, no hay cosa que suene más hombre, blanco, cis, hetero, clase media, que un tío diciendo, ay, pues ahora en los festivales voy a tener que ver grupos de mujeres porque son mujeres. Pero vamos a ver, pues sí, y vas a flipar. Vas a flipar con lo que vas a descubrir. Te vas a dar cuenta de, o sea, estos programadores hombres que nunca les ha interesado la música hecha por mujeres porque consideran que la música hecha por mujeres es un subgénero para mujeres y que siempre han contratado hombres, cuando se ven obligados a descubrir grupos de mujeres, son los primeros sorprendidos y flipan y dicen, hostia, pues hay un montón de tías que tocan de puta madre, y de repente las ponen en sus festivales. Pero es que además hay un montón de tías, hay muchas más tías, incluso conocidas y muy famosas, de las que la gente se cree. Y cuando tú dejas de decir que las cosas las haces por cuota y las haces, te das cuenta de que no pasa absolutamente nada. Porque esa es otra, o sea, este insulto, esta frase tan misógina, tan ridícula y tan horrible de, es que te han contratado por cuota. Mira, ¿de verdad? O sea, de verdad, el año pasado hicieron un concierto en Valencia. O sea, perdón, hicieron los conciertos de la Feria de Julio, que es pues durante el mes de julio vienen un montón de artistas, y el cartel era paritario, pero nadie lo dijo. Y no pasó nada. O sea, ¿de verdad crees que no hay suficientes artistas femeninas de primera línea para llenar ese cartel? ¿De verdad lo crees? Y si de verdad crees que hay suficientes, ¿por qué te importa que sean la mitad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu puto problema? ¿Cuál es tu puto problema? Así que, pues sí, queremos la mitad y lo queremos
ya. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Volvió Ramón. Pues nos va a quedar un especial 8 de marzo muy cinéfilo, porque voy a hablar de cine. Qué guay. Y bueno, vamos a desgranar un poco el tema que nos ocupa. Esta sección te voy a dejar hablar, te lo prometo. Bueno, está bien, pero yo asumo mi papel secundario como buen aliado feminista. Muy bien, esta evolución. Vamos a situarnos en el año 1938. Uy. Un gran año. No solo tú hablas de historia, en todo mal. Me ha entrado envidia y quiero hablar de 1938. Bueno, en realidad enseguida me voy a venir al presente, no te preocupes. Vale. Estados Unidos, Howard Hawks, un director americano, dirige una comedia que hará tambalear los cimientos de la comedia por su frescura y su innovadora manera de mostrar a una mujer en pantalla. Lejos del prototipo al que Hollywood nos tenía acostumbrados, la gran Katharine Hepburn interpretaba un rol que se consideraría moderno incluso hoy en día, 80 años después. Vaya. Independiente, con sus propias inquietudes, genuinamente divertida y muy, muy inteligente. El personaje de Hepburn enloquecía a un totalmente rendido Cary Grant, que solo podía hacer que entregarse por completo a la magia de esta mujer. Es que Katharine Hepburn, Es que son palabras mayores. Para mí, uno de los mejores pelos del cine. Me encanta su peinado. Es muy guay. Estoy hablando, obviamente, de La fiera de mi niña. Una película que me dejó de piedra y despertó en mí un profundo interés en el cine clásico que hasta la fecha lo tenía totalmente ignorado, la verdad. Yo lo ignoro bastante. Pues hay cosas muy guays, entre ellas esta película. Y bueno... A mí me gusta Todd Browning. ¿Se considera Sí. cine clásico? Sí, ¿no? Se considera cine clásico, sí, Entonces, pero sí me no gusta. sería representativo del cine clásico. Bueno, Hay cosas muy interesantes, aunque sí que es cierto que muchas de ellas han envejecido muy mal, sobre todo en el tema de género. Un personaje moderno en una peli del 38. ¿Y qué? Pues vengo 20 años después de descubrirla a, de alguna manera, desmitificar esta película, aunque te la acabo de recomendar ahora mismo. así somos. En todo mal. Fue uno de los hitos que favoreció la creación de uno de los arquetipos femeninos más ambiguos de la historia del cine, la cool girl. Uh-huh. Cool girl no es un nombre que le haya puesto yo, obviamente, es un rol ya conocido en el mundo del cine que acuñó Gillian Flynn en su libro Gone Girl, que fue llevado al cine por David Fincher, donde su protagonista hablaba de este arquetipo. Cool girl viene a significar chica guay. Chica guay. Chica molona, chica chispeante. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es una chica guay? Pues volviendo a La fiera de mi niña, el personaje de Katharine Hepburn, que tanto nos había enamorado a todos, tenía un problema, y era precisamente ese. Nos había enamorado a todos. Era un personaje escrito por un hombre que se comportaba como un hombre, que hablaba como un hombre, pero bellísima, y que finalmente caía rendida a los brazos del confuso protagonista varón de la película. Vaya. Que, oye, Cary Grant también son palabras mayores y Cary Grant está encantador en La fiera de mi niña. Pero sí que es cierto que teníamos a un hombre totalmente despistado y que no sabía dónde estar y dónde meterse con esta mujer maravillosa, claro, y súper independiente y tal, y ella por algún motivo se siente hiper mega atraída por él. Ya. Estamos hablando de ese personaje femenino que enamora a los tíos siempre y cuando mantenga alejada su feminidad lo justo para gustarnos, pero sin generar un desafío excesivo para asustarnos y cogerle manía. Y que es la típica mujer a la que en la vida real los tíos le dicen: es que tú no eres como las demás. Tú no eres como las demás es una frase que le dirías a la cool girl sin ningún tipo de... Y algunas duda. de las cool girls pecan un poquito de decir: yo es que me llevo mejor con los chicos. Tal cual. Esa mujer fuerte, independiente, que bebe cerveza en vez de vino, juega videojuegos, que golpea el hombro del protagonista con fuerza mientras le grita algún insulto, que le gustan las aficiones típicamente masculinas como el deporte, y muestra muchísima iniciativa y carácter. Me acabo de acordar que a mí una vez un tío me dijo esto como un piropo, me dijo: es que tú eres como un tío, Sí. pero contigo me gustaría follar. ¡Ah, qué maravilla!
Que Piropo envenenadísimo de... te sentirías súper halagada, madre mía. Pues no lo recuerdo, porque yo sí que, evidentemente, Igual en ese algún momento momento sí de que mi te- vida me he sí. sentido halagada, pero yo me di cuenta de esto muy pronto, tengo que decir. Es la típica de la que los tíos dicen es un tío más, tal y como tú has dicho. Pero sobre todo es una mujer que nunca se enfada por tonterías. Porque tanta independencia e iniciativa se tiene que compensar con amabilidad y buen rollo. Una cool girl seria podría ser posible, pero sería un poco más complicada de llevar. Las hay, pero ya no es tan sencillo. Dato importante. Aunque la descripción que acabo de hacer es estrictamente psicológica, paradójicamente, si una actriz tiene más de 35 y no es especialmente guapa, no puede ser una cool girl. Hombre, claro. La cool girl tiene que ser un tío por dentro y una tía buena por fuera. Exacto. Porque esto es lo que los hombres creen que es la perfección, que es que seas igual que yo, pero en tía. Es decir, Ujú. anula cualquier cosa que a mí me haga esforzarme en comprenderte como mujer. Volvemos a esto que hablábamos de... no entiendo a las mujeres, que las mujeres son Sí. muy complicadas. Estas no. No, quiero, no. quiero que anules en ti todo rasgo que me complique a mí la vida y que te guste el fútbol, que te guste beber, que te guste eructar, porque muchas veces son como tías buenas eructando, que eso a mí me hace mucha gracia. Tal cual, tal cual. Claro, si te eructa una tía fea ya no te hace gracia. No, no. Te hace gracia No, que no. te eructe Cameron Díaz, cariño, no te jode. Que hay otra cosa que me hace gracia en el sentido de los hombres como que queremos y buscamos. Todo lo que el patriarcado ha hecho que tú seas así, no lo seas. No seas así. Muchas películas incluso hacen un contraste entre lo que es una chica guay y lo que es una chica no tan guay. Claro. Cuando esto ocurre, la chica no tan guay suele ser una amargada, obsesionada con que el protagonista no trabaje tanto, ni beba tanto, obsesionada con los hijos, con la familia. Obsesionada con que el padre salude a sus hijos de vez en cuando. Exacto, vaya al partido de béisbol. Los lleve al médico. Se indigna mucho, discute por tonterías, siempre está preocupada, coarta las libertades de él y sin un atisbo de sentido del humor y ya puestos una química absolutamente nula con el novio o marido de turno, con el Claro. protagonista de turno, porque siempre suele ser la novia o la esposa del protagonista. En cambio, la chica guay es todo lo que un hombre desea, una tía que respeta los límites, que le acepta a él tal y como es y que por algún motivo que desconocemos se siente atraída, tal y como he dicho antes, por un señor de 40 en baja forma tirando a feo normal. Un feo normal. Feo normal. Feo Me gusta normal. ese concepto. Eres feo, pero Pero bueno, normal. tampoco eres un horror. Eres feo y además tampoco estás bueno. Eres muy normal. Un feo normal sería, por ejemplo, el personaje de Chandler. ¿Cómo se dice? Chandler. Joder, que no hemos dado ninguna. Pues todo, realmente, excepto Joey, que sí que era un tío bueno, Chandler verdad. y Ross. Chandler. son- No exacto. sé por qué se me ha olvidado cómo se dice. Chandler, claro, no quieres decir Chandler y lo has complicado más. Pero no es Chandler. Pero quiero decir, he visto Friends 1000 veces. ¿No? En fin, este hombre. Porque se dice Chandler, pero se escribe Chandler. Sí, pero en la serie no dicen Chandler, dicen Sí. como Chandler. ¿Sí? Uf, Bueno, da complicado. igual. En fin, El es otro novio tema. de Mónica. Hemos vuelto a los 90. El problema de todo esto es que el arquetipo está diseñado de principio a fin para gustar al hombre. Y aunque por un momento nos pueda parecer un personaje a admirar, siempre la moraleja final será que los tíos podemos ser igual de gilipollas que tanto las chicas guays como las que no lo son tanto se pelearán por nosotros. Si queréis un ejemplo clarísimo y que tuvo muchísimo éxito y ahora ha envejecido bastante mal, es Algo pasa con Mary. His friends would say, stop whining, they've had enough of that. His friends would say, stop pining, there's other girls to look at. They've tried to set Misma, him up. acaba de mencionar Sí. a Cameron Ese Díaz. Cameron Díaz se la ha explotado mucho en el rol de cool girl. Ujú. Cameron Díaz enamoró a todo hombre sobre la faz de la tierra. Todo el mundo estaba de acuerdo. Mary era la mujer perfecta y todos entendíamos que tuviese hasta 5 pretendientes en la película capaces de hacer las peores tropelías para conquistarla. Los personajes masculinos en esta cinta son todos terroríficos, mentirosos, manipuladores, mezquinos, débiles de carácter. La toxicidad alrededor es total. Y ya ves tú,
esta chica tan perfecta no se da cuenta de nada de esto y acaba quedándose con el mediocre Ben Stiller simplemente porque es el menos pésimo de todos los que le rodean. Claro, pero además, con estas chicas pasa dos cosas. La primera es que generalmente se nos pintan como que son perfectas, pero no sabemos nada de ellas. No sabemos nada de ellas, lo único es Porque que no se interesa. comportan como tíos. Claro, no interesa, no sabemos cuáles son sus sentimientos, qué piensan, qué opinan, porque esto da igual. Porque la tía perfecta lo que importa es que eructe, estando buena, que Efectivamente. beba cerveza y que le guste el fútbol. Tú revisionas Algo pasa con Mary a hoy y no sabes nada de Mary. Lo Claro. único que sabes es que le gusta el fútbol americano y ha tenido... Comer pollo frito, ¿no? Come pollo frito, tal... Porque las chicas normales comen ensalada, pero las cool girls comen pollo frito. Efectivamente, las cool girls comen todo lo que quieren pero no engordan. Claro, por supuesto. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque si una tía gorda come pollo frito, es motivo para insultarla. Por supuesto. Pero una tía buena comiendo pollo frito es atractivísima. Y luego la otra cosa peligrosa de estas tías es que también han servido no solo como referente para los tíos, sino que ha servido como referente para las tías. Exacto. Yo creo que muchas mujeres en algún momento de nuestras vidas, en mi caso en la adolescencia, hemos creído que tenemos que ser aceptadas, tenemos que ser validadas por los tíos. Por ejemplo, en mi caso, en el rock, que era un mundo muy masculino, y yo quería ser validada por los tíos. Y yo me he visto a mí misma haciendo cosas que no me gustaban, como beber cerveza, que no me ha gustado nunca. Por eso para mí reivindicar la Radler es un tema político. Claro. Porque significa, no me gusta tu cerveza, me gusta la Radler. Y ya está. Y no te te voy a jodes. seguir más el rollo. ¿Cómo se llama? Una tostada, una Guinness, haciéndotela guay, porque a mí no me gusta la cerveza. Que hay muchas mujeres a las que sí les gusta. Una Guinness, por favor. Pero en mi- sí. Tráeme una cuchara también Pero en mi para verme caso, eso. en mi caso lo hacía por sentirme aceptada. O de repente te ves, pues eso, defendiendo pues a gente infame, como, no sé, como el cantante de Los Suaves, borracho, perdido ahí, y tú diciendo, ay, qué carisma. Cuando luego la pobre Maya Montero sale igual de borracha y no se le tolera Nada. nada. Pero, anda, madre mía, O sea, pobrecilla. una mujer desarrollando una carrera musical con borracha desde hace 30 años como el Yossi, eso es totalmente impensable. Bueno, pero el caso a lo que próximo iba, programa, cosas que sí a Maya Montero. Tenemos que que preparar. este mensaje que nos mandan a las tías de tenéis que ser como los tíos quieren que seas. No deis la turra con vuestros sentimientos. Estad muy buenas, pero que os guste el fútbol, que os guste la cerveza, que os guste, yo qué sé, estas cositas, ¿no? Sí, comed de todo, comed como unas cerdas, Comed pero pollo no frito, pero engordéis. luego apañaos Sí. para no engordar. Vomitad o lo que sea. Lo que sea, haced lo que tengáis que hacer con el pollo frito, pero por favor no engordéis. Y es muy peligroso porque muchas tías de verdad caemos o caen en algún momento en esa trampa de presentarnos ante el mundo como la cool girl, porque claro, te aplauden por todas partes. Yo Te cuando aplauden tenía 16 muchísimo. años fingía que me gustaba la cerveza, cantaba rock and roll, era bastante heteronormativa y yo qué sé, hacía estas cosas, bueno, yo los tenía todos, que es mentira, porque por una parte los tienes a todos ahí porque se te quieren follar, pero luego no te aceptan realmente, No, nunca no. vas a ser uno de ellos, nunca lo vas a ser, y eso es importante que lo sepas, amiga cool girl. Amiga cool girl. Sábelo. No, porque cuando te hagan falta te van a dejar tirada y solo te van a apoyar tus amigas, así que manténlas. El caso es que he dicho al principio que esto era un arquetipo ambiguo, porque de alguna manera este rol muestra ciertas características distintas a lo que la sociedad parece decirnos que debe ser una mujer ideal. Sobre todo en el tema de la independencia, el tema de la proactividad y tal. O sea, como que desde la sociedad se os impulsa a ser pasivas, pero las cool girls son activas. Las cool girls son la válvula de escape del propio patriarcado, ¿sabes? Que es, las cool girls son a la mujer lo que Carlinhos Brown es a la música. Es el sistema diciéndonos, Claro. hay excepciones y si tú quieres, puedes. O sea, pero claro, luego en realidad, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser una cool girl? Es muy difícil porque tienes que ser una modelo de Victoria's Secret Es por imposible, fuera, no es pero claro. comer como un oso, beber 100 litros de cerveza al día, eso es imposible. Eso no se puede. Claro, pero tal y como muy bien has dicho tú antes, son mujeres de las que no sabemos nada y son personajes totalmente incompletos, que pese a su superioridad en todas las facetas al final de la película, acaban deseando casarse y tener hijos, como la más normal de las no Claro. cool. Sí, porque al final es como que se redimen y siguen conservando lo que nos interesa de la cool girl, que básicamente es estar buena, y que no molestan al tío, porque le dejan, vete con tus amigos al fútbol, claro que sí, genial, yo también iré. Pero a la vez acaban adoptando un rol súper tradicional. Efectivamente.
Y al final la conclusión es que la Cool Girl no es más que una creación del patriarcado para deciros a las mujeres que seáis guays, pero sin pasaros. Sed guays en vuestra juventud, pero cuando nos casemos, cuidad de la familia para así poder aborreceros y buscar una alternativa fuera de casa. Cool girl. Exacto, porque siempre vamos a estar buscando a esa Cool Girl, porque tampoco nos interesa que seáis Cool Girls para siempre. No, porque la Cool Girl es como que se persigue, pero es como el horizonte, ¿no? Pero nunca la alcanzas, porque cuando la alcanzas quieres que deje de ser Cool Girl porque ya no te hace tanta gracia. Y porque te da miedo a perderla, porque una Cool Girl que sigue independiente, sigue reivindicativa, sigue con mucha fuerza y mucha energía y tiene muchas inquietudes y muchos proyectos de ella sola, claro, que no te incluyen a ti, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Es de nuevo ese mensaje contradictorio que el patriarcado os manda. Sed guapas, pero no demasiado. Sed independientes, pero sin pasarse. Sed graciosas, pero no más que nosotros. Destacad y sed sociables, pero concentrando vuestra atención en nosotros, por favor. Que no se os vaya un poco la perola. Da un poco de vértigo esto, porque si empezáis a ver películas con estos personajes, comprobáis rápidamente que muy pocos se mantienen independientes y guays. Todas acaban cediendo ante su destino, enrollarse con el prota. Dame ejemplos. Bueno, Pretty Woman, ¿no? Ella es bastante cool girl, llevada... Ella es muy cool girl, pese a estar desempeñando un... Sí, pero prefiero que precisamente se utiliza la prostitución también como un elemento más subversivo de su carácter, porque ella es prostituta, pero en realidad es muy poco prostituta, y lo que se ve de su trabajo son cosas guays. Me refiero, muestra una prostitución muy amable y ella es muy... Pretty Woman sería una de ellas. ¿Qué más? ¿Qué más ejemplos tienes? Realmente el problema de las cool girls es que no suelen ser muy famosas, o sea, no son personajes míticos como Algo pasa con Mary, ¿no? Como el de Algo pasa con Mary o como el de Julia Roberts en Pretty Woman. Suelen ser siempre personajes secundarios que son muy guays, pero que luego no aportan tanto. Suelen estar en comedias románticas, claro, que todos hemos visto y que están ahí, pero que no son personajes llamativos. Hay un ejemplo, el de Scott Pilgrim, una película sobre un personaje de cómic, donde ella tiene como 7, no sé cuántos exnovios son, tiene como 7 exnovios villanos a que Scott Pilgrim tiene que derrotar. Y ella es una cool girl del libro y tal, y la cuestión, y es a lo que yo quería llegar también, es que cuando la cool girl al final no acaba con el protagonista, nos enfadamos. Claro. Porque nos hemos acostumbrado tanto a estas dinámicas que cuando la cool girl se mantiene en lo que la hace cool, nos enfadamos. Queremos que se junte con el protagonista. Pero, y esto es una de las cosas que pasa en Scott Pilgrim, aunque queda un poco abierto la movida, pero sí que es cierto que ella al final acaba diciéndole, creo que esto no funciona. Y te enfadas con ella y de joder, después de haber derrotado a tus 7 malvados exnovios, ¿por qué no te enrollas con él? Y sería un ejemplo también de esto. Californication, la serie está llena, ¿no?, de cool girls. Todas las tías que se lían con David Duchovny son cool girls. Menos todas. Su mujer, ¿no? Que es la más... Su mujer, claro, es que es lo... Su mujer es la cool girl ya redimida, o sea, lo fue, pero al casarse con él... Pero es maravillosa, pero es maravillosa. Es maravillosa y la quieres con locura, pero al final parece la serie... No, o sea, al final la serie te pone un poco en contra de ella porque como... Claro, porque ella se harta un poco de lo que hace David Duchovny. Hombre, es que David Duchovny... La lía constantemente. Y que David Duchovny, para verlo en tu casa en el sofá, bien, pero vive con... O sea, David Duchovny en Californication, no me acuerdo el nombre. Pero vive con él. O sea, menudo socarre, menudo señoro, ¿eh? Menudo señoro Bukowski. Total. O sea, que encima de que no pegará ni chapa, de que se levantará y le valerá el aliento, madre mía, porque sobra que verlo. Encima aún te va a venir con que la poesía, que ay, nena, la barra del bar, un trago... Pesado, no. Otra actriz, por ejemplo, que interpreta muchas cool girls es Angelina Jolie, por ejemplo, que hace siempre un papel de tía dura y tía tal, pero que al final siempre se tiene que liar con el protagonista. Ya, sí. Siempre hay una película que se llama Wanted, que siempre pongo de ejemplo cuando tengo ocasión, que ella hace de asesina implacable y el protagonista es un gilipollas
que se ve superado por todas las circunstancias, pero ella por algún motivo se acaba acostando con él y tú no terminas de entender por qué. Ya. Pero a esta tipología de tía que puede interpretar una tía dura y un tal, siempre, Cool Girl también. Así que nada, muy cansinos todos, muy cansino toda esta movida de la Cool Girl, que creo que irá desapareciendo poco a poco conforme las historias las vayan contando más las mujeres, las vayan dirigiendo más las mujeres. Claro, y sobre todo cuando universalicemos, o sea, me refiero, lo que hace cool a una tía, en este caso, son atributos típicamente masculinos y en cambio los atributos típicamente femeninos, que no dejan de ser roles impuestos, que también van a desaparecer, como que las tías somos más de darle vueltas, de cuidar, de no sé qué, todo eso se ve como malo, sí. Y lo que se ve como bueno es ponerte borracho viendo a los yankees, exacto. ¿no? Podemos crecer, o sea, quiero decir, podemos madurar. Podemos madurar, sí, podemos un poquito. Madurar un poco. Pues sí, por favor, vamos a hacerlo y vamos a hacer un mejor cine y unas mejores series y que podamos disfrutar todos, porque ya va siendo hora, porque empieza a ser aburrido, porque esto al final es aburrido. Aburridísimo. Y en una próxima entrega os hablaré de los Nice Guys. Los Nice Guys. Nice Guys, que es un poco el equivalente, pero en el otro espectro. Pero los Nice Guys... es Ross de Friends, de toda la vida. Vale, y luego es esto de los que luego se quejan de la friendzone y eso. Sí, esos son los Nice Guys. Madre mía, pues no son tan nice. No, para nada, es todo lo contrario. Nice boys don't play rock and roll. Ya lo cantaban Rose Tattoo. Pues nada, ya está. Este especial, 8 de marzo, programa 220. Buena turra hemos pegado, ¿eh? Bastante intensa, pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Es domingo, es 8 de marzo. Haced el favor de ir a las manifestaciones. Uh-huh. Seguid reivindicando los derechos de las mujeres. Y los aliados, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, porque si sois oyentes de todo mal, exacto. Ya... No saquéis pancartas, no os escribáis el pecho, no os pongáis sujetadores, ni tacones, ni nada de eso. No os maquilléis como los Javis, ni nada. Es que va a pasar, es que da igual, es que todos los años pasan. Pero, sí, pero bueno, no lo hagáis. No lo hagáis. Pues nada, nos vamos a despedir. ¿Con qué nos despedimos? Pues mira, hoy quiero poner un grupo que se llama Árida, que es un dúo de Madrid, liderado por Sara, que es una maravilla, que toca la guitarra y canta, y Javi a la batería. Además, Sara, ella es psicóloga y tiene, bueno, la podéis buscar en Instagram como Psicología Riot, en Instagram y en Facebook, y hace publicaciones relacionadas con psicología desde una perspectiva de género. Es una mujer maravillosa a la que yo admiro, y bueno, pues este temazo se llama Vente conmigo. Y la semana que viene más y peor. Las raíces que hay en mí piden a gritos salir. Esta tierra que habito se agrieta y palpita por